¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, un placer inmenso estar con ustedes en este espacio de entrevistas. Hoy vamos a compartir con el ingeniero Jorge Jaramillo Mogrovejo. Él es el gerente general de la CENEL EP, quien visita la provincia de El Oro justamente para entregar parte de lo que corresponde a los carros grúa, donde se maneja el gran programa de Ilumina tu Barrio, una iniciativa de la Vicepresidencia de la República y que entiendo son algunos millones de dólares para esta gran inversión que busca mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, dando mayor seguridad, mejorando su urbanismo y, por supuesto, proveyendo de este elemento tan básico como es la luz eléctrica, la energía y la iluminación en sectores donde antes no eran atendidos. ¿Cómo se encuentra, Jorge? Un gusto tenerlo acá en la provincia de El Oro. Entiendo que este programa, Ilumina tu Barrio, tiene algunos componentes. Convérsanos sobre ellos. Gracias, Janet. Gracias a los televidentes de Eurovisión por esta oportunidad, la oportunidad de informarles a la ciudadanía lo que venimos haciendo como Corporación Nacional de Electricidad, empresa pública, con el apoyo y liderazgo del compañero presidente Rafael Correa y del compañero vicepresidente Jorge Glass. Efectivamente, se han hecho grandes inversiones en el sector eléctrico es uno de los sectores que más se ha visto beneficiado por la política de desarrollo impulsada por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya son más de 9.000 millones de dólares en inversión en generación, transmisión, distribución, comercialización. Y no se ha descuidado también la fase de operación y mantenimiento. El año pasado conversábamos con el señor vicepresidente y nos preguntaba por qué cuando se va a todos los sitios en los sectores rurales lo que más se demanda es alumbrado público. Y es importante recordar lo que sucedía en esta materia años atrás, el Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, con el que se hacía muchas inversiones en programas de expansión, de ampliación de cobertura, llegábamos a nuevas comunidades, a nuevas parroquias, a nuevos sectores urbanos, rurales y urbanos marginales. Y hacíamos electrificación y llegábamos a nuevos usuarios. Sin embargo, el reglamento de este fondo, el reglamento del FERUN, no permitía hacer alumbrado público. El Fondo de Solidaridad, que era el dueño de las empresas eléctricas, no podía invertir en las sociedades anónimas. Esos dos factores y un tercero, la Ley de Régimen Municipal hasta diciembre de 2005, que se codificó, señalaba que quien era competente en materia de alumbrado público eran los gobiernos municipales. De manera que se hacía mucha expansión del servicio, llegábamos a nuevos sectores, sin embargo no podíamos hacer alumbrado público. Eso generó un déficit importante, le decía al señor vicepresidente, y me decía: Jorge, ¿cómo lo corregimos? Primero, con lo más importante que es para la Revolución Ciudadana, el ser humano. Hemos ingresado a la Corporación Nacional de Electricidad aproximadamente 1.000 técnicos capacitados, entrenados, con licencias de riesgos, con herramientas de seguridad, para poder hacer la tarea. Hemos invertido aproximadamente hasta la fecha alrededor de 17 millones de dólares en herramientas de seguridad. Segundo, por obvias razones necesitábamos el equipamiento, carros grúa, canastas, de manera que el carro grúa nos ayude para la erigida del poste y el carro canasta nos permita hacer la instalación más rápido de la luminaria. Y también el mantenimiento en algún momento, ¿no? El mantenimiento, el cambio del foco, del balasto. Destinamos para este propósito, solo para el eje de inversión en equipamiento, alrededor de 11 millones de dólares. Y finalmente, el tema de los materiales, la lámpara como tal, la luminaria, el poste, los transformadores, los conductores, que son necesarios para que opere este nuevo sistema. Hacíamos una inversión en total en este programa, iniciativa del, vuelvo a repetir, del señor vicepresidente Jorge Glass, de alrededor de 60 millones de dólares. Nos ha permitido a la empresa pública destinar estos recursos con base al mejoramiento de la gestión que hemos tenido. En los 2 últimos años la corporación ha mejorado en sus niveles de utilidad en aproximadamente 100 millones de dólares. Eso nos permite devolverle a la ciudadanía en mejor servicio, en mejor servicio de alumbrado público, que genera a su vez más seguridad. Hay sitios donde tenemos colegios nocturnos que hemos hecho alumbrado público en el entorno y significa también más seguridad para nuestros hijos. Así que estamos devolviéndole a la ciudadanía la confianza que ha depositado en nosotros como empresa pública. ¿En qué porcentaje, ingeniero Jaramillo, ha avanzado ya este programa?
Específicamente sabemos que son 10 provincias las beneficiadas, lo que tiene la responsabilidad la CNLP. ¿Cuál es el porcentaje específicamente en la provincia del Oro? Sí, la Corporación Nacional de Electricidad efectivamente sirve a 10 provincias. Nosotros no estamos presentes en todo el país. Tenemos y atendemos a 2.300.000 clientes. En estas 10 provincias el programa inició su ejecución, si bien inició su ejecución el año pasado, donde iniciamos el proceso de licitación internacional de estos 40 vehículos para trabajo, 20 carros grúa y 20 carros canasta que están aislados para trabajar a nivel de 69.000 voltios. Es importante para la seguridad de nuestros trabajadores. El programa en sí inicia en abril de este año, cuando hacemos todos los procesos de licitación, de adquisición de materiales, vuelvo a repetir, luminarias, postes, transformadores, conductor. El programa arranca con el primer barrio en la ciudad de Calceta, en Manabí. Hicimos un lanzamiento y empezamos a trabajar en las 10 provincias en aproximadamente 484 parroquias y en cerca de 1.000 barrios. Actualmente, con corte al 31 de julio, tenemos un avance del 35% del programa. Tenemos un stock adecuado de luminarias. Hemos adquirido 120.000 luminarias. Solamente para que se tenga una idea de lo que esto significa, es todo el paquete de luminarias que había adquirido la corporación en aproximadamente 6 años. Lo hemos hecho en tan solo un año, con el apoyo que hemos recibido de las autoridades del señor vicepresidente, del ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, que nos apoyó y nos aprobó el proyecto en directorio. Y estamos ya en la fase de ejecución y socialización con la comunidad. Vamos a ir llegando a los diversos barrios de poco, coordinando con las autoridades locales, con la propia comunidad, con la demanda de estos sectores que nos obliga a nosotros a servir. ¿Este programa netamente va a ser solamente para sectores rurales y urbano marginal? ¿No se ha considerado otros sectores que también requieren del alumbrado público? No, de hecho el programa no tiene limitación. Sí tenemos prioridades en estos sectores por la propia condición en la que estaban atendidos. Especialmente en estos sectores es donde se generó el déficit por causa del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, que no podíamos hacer inversión. Sin embargo, no hay limitaciones en el programa. Estamos atendiendo puede crecer. ¿Hay convenios que se han hecho con los GATS? Hemos hecho convenios con ciertos GATS, especialmente en algunos sectores donde han sido zonas regeneradas o intervenidas por el GAT. La ley, la ley orgánica del Servicio Público de Electricidad, así como el COTAD, establecen que la corporación o las empresas eléctricas de distribución son responsables de la prestación del servicio de alumbrado público general. En las zonas de parques o en las zonas regeneradas o en los alumbrados públicos intervenidos, establece de manera clara la ley la responsabilidad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, donde tenemos esta corresponsabilidad, esta responsabilidad del gobierno autónomo descentralizado, y el gobierno autónomo descentralizado considera que con nuestra experiencia nosotros podemos apoyar, hemos entrado a la suscripción de convenios y llegamos a atender estos sectores también de manera complementaria con la autoridad local. Lo hemos hecho en diversos cantones de las 10 provincias que atendemos y estamos prestos también a conversarlo con cualquier autoridad que quisiera tener el apoyo de la corporación. Los 8 proyectos hidroeléctricos que el gobierno nacional se encuentra trabajando, ya uno de ellos justamente fue inaugurado, el proyecto hidroeléctrico Sopladora, se habla de un megaproyecto como Coca-Cola Sinclair y otros más a nivel nacional. No obstante, la provincia del Oro aún sigue esperando un servicio estable y aún sigue esperando una tarifa que se compadezca a la realidad, más que nada de la economía que se vive no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. ¿Qué buenas noticias puede darnos usted respecto a eso, ingeniero? Se ha hecho mucha inversión en materia de generación. De los 9.000 millones que conversaba en materia de generación, aproximadamente 5.500 millones de dólares. Ayer teníamos la suerte de acompañar al señor presidente a la inauguración del proyecto hidroeléctrico Sopladora, 487 megavatios, 755 millones de dólares de inversión. Muchas de las veces pensamos, los ciudadanos, pensamos aquellos que no tenemos una formación, que el tener electricidad en nuestra habitación, en nuestra sala, en nuestro comedor es simplemente aplastar un botoncito que le llamamos interruptor. Atrás de aquello hay una gran inversión en materia de generación. Y un gran proceso también, ¿no? Es un gran proceso, es un gran esfuerzo. Esta generación principalmente se produce en aquellos lugares donde tenemos capacidad
y fuentes hídricas. Hablamos de Paute, hablamos de la cuenca del río Coca, en el caso de Coca-Codo Sinclair. Y tenemos que traerlas a las diversas provincias del país a través de grandes redes de transmisión. Y se ha hecho inversión en el sistema de extra alta tensión de 500.000 voltios para poder traer esa energía a estas provincias. Y a su vez, en la fase de distribución y comercialización, solamente la corporación está haciendo una inversión en los 2 últimos años de alrededor de 460 millones de dólares para fortalecer todo ese sistema. En el caso del Sistema Nacional de Transmisión, se concluyó ya la línea Milagro Machala 230.000 voltios, que permite mejorar la calidad de servicio. En materia de tarifas, mi estimada Janet, el Ecuador es uno de los países con la tarifa más baja en Latinoamérica. Nosotros en la corporación atendemos al 65% de usuarios tarifa dignidad. ¿Cuáles son los usuarios tarifa dignidad? Son aquellos usuarios que están en el quintil de pobreza y que pagan 4 centavos el kilovatio hora. Es una tarifa extremadamente conveniente. Aún seguimos subsidiando a los que consumimos un poquito más para aquellos usuarios. En un caso hay un subsidio cruzado y en otro caso el Estado es el que también aporta para sostener este esquema de aquellos que menos consumen puedan tener acceso a una tarifa adecuada en el país. Recordemos lo que sucedía antes del mandato 15. Habían tarifas diferenciadas donde en los sectores más pobres, hablamos de Bolívar, Sucumbíos, Orellana, los sectores más dispersos, más rurales, que es cierto que demandan más gasto en la operación y mantenimiento, sin embargo esos sectores eran los que tenían tarifas de 16 centavos el kilovatio hora. Hoy por hoy la tarifa promedio a usuario final es de 9 centavos el kilovatio hora. Esos sectores que eran los más olvidados, eran los que más tenían que pagar electricidad, y resulta que las grandes industrias, porque no les convenía asentar su industria en estas provincias y no podían generar ese desarrollo, se asentaban en las grandes ciudades donde la tarifa, porque el mercado es más concentrado, era mucho más barata. Y que en materia de tarifas se ha hecho una gran inversión, pero recordemos que también esta gran inversión tiene que ser cubierta a través de la propia prestación del servicio. Se habla, se escucha en los medios nacionales, donde hay una gran inversión en provincias del país. La inversión que se ha hecho, recordando que usted es orense, Jorge, de la parte alta de la provincia del Oro, y que ocupa este cargo tan importante como gerente general, ¿cuál es la inversión que se ha hecho en la provincia del Oro en estos últimos 3 años? En los últimos 3 años. ¿Tiene cifras? Sí, tenemos una inversión de 48 millones de dólares acá en la provincia, solo de inversión. En materia de operación y mantenimiento ya comentábamos que hemos dotado a la provincia de carros grúa, carros canasta. Meses atrás concluíamos con una adquisición de 63 vehículos para la corporación. En este momento hemos adjudicado esta semana aproximadamente 117 vehículos doble cabina 4x4 nuevos para la corporación, con una inversión importantísima para fortalecer lo que es operación y mantenimiento. A la par de aquello, nuestra política en materia de bodegas ha sido muy agresiva. Estamos con un stock adecuado de bodegas para poder atender la demanda de los ciudadanos, la demanda en el caso de daños. A veces los fines de semana nos chocan los postes, las estructuras, las torres, nos la botan al piso y tenemos que llegar a atender de manera inmediata. Estamos concluyendo con la fase de implementación de toda la automatización de todas las subestaciones de la Corporación Nacional de Electricidad. O sea, ya hay un punto de llamada, un punto de reclamo donde llamar a tal número y que el ciudadano pueda, si tiene algún inconveniente en su sector, en su casa, llamar y decir, vengan, resuélvanme el problema. Así es, pueden llamar al centro de contacto único, que es el 1-800-NLP, 1-800-25-36-37. Ese sistema o ese reclamo se ingresa automáticamente al sistema y tenemos en cada una de las provincias un centro de control, un centro de operación. ¿El tiempo de respuesta? Tenemos tiempos de respuesta aproximadamente de 20 minutos. Nuestros sectores son muy rurales. Hay vías rurales donde tenemos caminos no solamente veraniegos. Acceso, ¿no? Es difícil el acceso y esos tiempos son los que finalmente se contabilizan también en esta atención. Es un tema importante. El reclamo que ingresa al sistema lo ve automáticamente en la pantalla del centro de operaciones en las 10 provincias. Y ese centro de operaciones despacha cuadrillas 24/7, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, para que atiendan el daño. Y si la cuadrilla tiene equipamiento, tiene herramientas, tiene un adecuado stock de materiales en la bodega, puede responder a aquello. Actualmente la corporación invierte
en materiales para operación y mantenimiento aproximadamente al año 75 millones de dólares en las 10 provincias. Ha sido una de las fortalezas realmente que podemos destacar, porque no solamente nos hemos preocupado de la inversión, también hemos visto la necesidad de fortalecer las fases de operación y mantenimiento. Muchísimas gracias al gerente general de la CNLP, el ingeniero Jorge Jaramillo Mogrovejo. Ojalá nos visite nuevamente en otra oportunidad y poder seguir hablando de este tema de mucho interés, especialmente para la provincia del Oro, el sur del Ecuador. Con gusto poder, Janet, compartir con ustedes, con la ciudadanía, todos los esfuerzos, los avances, y vuelvo a destacar el apoyo que hemos recibido como sector eléctrico del compañero presidente, el compañero vicepresidente. Bien amigos, vamos a la pausa y enseguida con más aquí en Orovisión.